En los videos anteriores mostramos cómo las cantidades cinemáticas permiten describir distintos movimientos, en donde vimos los casos particulares del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado, los que se resumen en las siguientes ecuaciones. Ahí comentamos que las trayectorias que le dan su nombre característico son líneas rectas y que existen además otros movimientos con trayectorias distintas. En este video hablaremos de otro caso muy conocido que es descrito en 2 dimensiones y que está bajo la influencia de la atracción gravitacional, el movimiento parabólico. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, el objetivo de este video es hacer una descripción detallada del movimiento parabólico, la que por cierto es útil en una serie de contextos más allá del interés físico. Este movimiento consiste en un lanzamiento bajo la acción de la fuerza de gravedad, en el cual la velocidad inicial tiene una componente horizontal no nula. Existe la posibilidad de que no hayas estudiado las leyes de Newton, pero puede ser útil que sepas esto. La única fuerza que actúa sobre el objeto es la fuerza de gravedad que apunta hacia abajo, de modo que al usar la segunda ley de Newton encontraremos que el movimiento que se describe es con aceleración constante y que corresponde a la aceleración de gravedad. Así, dado que el movimiento es bajo una aceleración constante, no es de extrañar que las ecuaciones que lo describen se parezcan a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Eso sí, en esta parte debemos tener cuidado, ya que esta es una ecuación vectorial en donde la aceleración está solo en la componente vertical. La ecuación que habla de la posición en el tiempo se separa en 2 componentes, una en el eje X que toma la forma de un movimiento a velocidad constante, mientras que la otra en el eje Y que es de aceleración constante, la que ahora sabemos que es la aceleración de gravedad. Lo mismo sucede para la ecuación de velocidad. En el eje X muestra un movimiento cuya componente de velocidad es constante, mientras que en el eje Y su velocidad irá cambiando por el efecto de la gravedad. Entonces, a modo de resumen, las ecuaciones que describen el movimiento parabólico son las ecuaciones de posición y las ecuaciones de velocidad. La primera se puede entender como qué tan lejos está horizontalmente con respecto al observador, mientras que la ecuación 2 describiría qué tan alto está con respecto al mismo. Las ecuaciones 3 y 4 representan las componentes de la velocidad horizontal y vertical respectivamente. Así, nos damos cuenta que el tratamiento de este movimiento es esencialmente el mismo que el que se realiza para un movimiento rectilíneo, salvo que no hay que perder de vista el hecho que ahora hay 2 componentes asociadas al movimiento, cada una con sus propias condiciones iniciales. Ahora pondremos en acción lo recién mostrado con el problema que dice: un proyectil es lanzado desde 10 metros de altura con respecto al suelo, con una velocidad inicial de 2i más 5j metros por segundo. ¿En qué posición se encontrará al cabo de 2 segundos de haber sido lanzado? ¿Y qué velocidad tendrá en ese instante? Para resolver el problema vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. En primer lugar, tenemos las ecuaciones y vamos a hacer un esquema de la situación para ver qué datos nos sirven. Nosotros tenemos, según el enunciado, que tenemos un proyectil que es lanzado desde 10 metros de altura. O sea, yo voy a pensar de que este punto va a ser el suelo. Y voy a fijar mi sistema coordenado, la verdad, donde yo quiera. Yo les recomiendo que por ahora fijen el suelo en i igual a 0. Entonces aquí tendríamos el suelo, tendríamos en este punto la parte horizontal, el eje X, el eje Y. Y el objeto es lanzado desde este lugar a 10 metros de altura con respecto a nuestro sistema coordenado, con una velocidad que va en esta dirección, que nos dicen aquí que es de 2i más 5j medido en metros por segundo. Eso quiere decir que en la parte horizontal, lo que acompaña aquí al eje X, o en y unitario, sería de 2 metros por segundo hacia la derecha y 5 metros por segundo hacia arriba. Entonces, con esta información, ¿cómo nos quedan los datos? Primero tenemos la ecuación en el eje X, donde necesitamos la posición inicial y la velocidad inicial en este eje. El tiempo t sub 0 es un tiempo de referencia. O sea, por ejemplo, podemos pensar que ese tiempo 0 para nosotros va a ser los 0 segundos. Eso quiere decir que justo en t igual a 0 segundos el objeto se lanzó. En ese instante estaba en este lugar entonces. Eso, según nuestro eje X, está justo en el origen, lo que vendría a ser x sub 0 igual a 0 metros. Y la velocidad inicial en el eje X corresponde justamente a este término que dijimos que era 2 metros por segundo hacia la derecha, por lo que tendríamos aquí v sub 0x igual a 2 metros por segundo. Repetimos la idea con la componente y, porque i sub 0 representa la altura inicial desde la cual se lanza el objeto en t igual a 0. Entonces, como podemos ver, se lanza desde 10 metros de altura con respecto a nuestro observador, o sea, nuestro i sub 0 vale 10 metros de altura. V sub 0i corresponde ahora
a este 5 metros por segundo. Dijimos que se lanzaba con una velocidad hacia arriba de 5 metros por segundo. T sub 0 ya habíamos dicho que es 0. Y g, por supuesto, es la aceleración de gravedad, que la vamos a contar como 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, con esta información, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en estas ecuaciones y vamos a tener las ecuaciones que describen al movimiento con respecto a este observador. Entonces voy a tomar estos datos. x0 dijimos que es un 0. b sub 0x, esto lo vamos a reemplazar por 2 metros por segundo. T sub 0 va a ser 0. El I0 dijimos que eran 10 metros de altura. B sub 0i dijimos que era 5 metros por segundo. Esto ya habíamos dicho que es 0, esto también. Y que g vale 10 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer acá, o sea, este B sub 0x vale 2 metros por segundo. Aquí se me olvidó poner la unidad de medida. Este vale 5 metros por segundo. G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Y este t sub 0 vale 0. Entonces cuando hacemos el reemplazo, en cada una de estas ecuaciones vamos a encontrar lo siguiente. La primera, x de t, que va a ser en el fondo la que representa cuánto va recorriendo hacia la derecha, sería 2 metros por segundo, ya no voy a poner las unidades de medida, por t. En donde si el tiempo está en segundos, entonces esto va a estar en metros. La ecuación 2 nos va a quedar que la altura en función del tiempo con respecto al observador sería de 10 metros más 5 por t, esto corresponde al término de la velocidad inicial. Y bueno, 10 vale, o sea, g vale 10 metros por segundo al cuadrado, entre 2 nos va a dar un 5, sería menos 5 t al cuadrado, que nuevamente, si todo está en el sistema internacional, esto se va a medir en metros. La ecuación 3 simplemente nos habla de cómo son las velocidades la velocidad en el eje X, que nos dice que es de 2 metros por segundo, esto es constante, como habíamos dicho. Y la ecuación 4 que habla de cómo cambia la velocidad en el tiempo, en el eje Y, en donde tenemos aquí 5 menos 10 por t, en donde esto va a estar medido en metros por segundo si todas las cantidades están en el sistema internacional. Entonces, con estas ecuaciones ahora podemos empezar a trabajar el problema. Ahora que tenemos las ecuaciones, veamos qué es lo que queremos responder. Nos dicen en qué posición se encontrará al cabo de 2 segundos de haber sido lanzado y qué velocidad tendrá en ese instante. Resulta que nos interesa la información 2 segundos después de que se lanza el objeto. Eso quiere decir de que si nuestro tiempo inicial era 0 segundos, el tiempo que nos va a interesar es a los 2 segundos. Le voy a llamar t' simplemente para distinguirlo de cualquier otro tiempo. Entonces nos interesa la posición, o sea, la componente x y la componente y en este tiempo, y lo mismo con la velocidad. Si voy a la ecuación 1, me voy a encontrar con que la posición en este tiempo, que le llamé 2 segundos, ¿cierto? T', sería llegar y reemplazar. Sería 2 por el tiempo, que sería t', que vale 2 segundos. De modo que esto sería de 4 metros. Mientras que si evalúo la altura en este mismo tiempo, que vale 2 segundos, lo único que voy a hacer es tomar cualquier t y lo voy a reemplazar por este 2. O sea, sería 10 más 5 por 2 menos 5 por 2 al cuadrado. Si hago esto me va a quedar 10 más 5 por 2, que es 10, menos 5 por 4, que esto es 20. O sea, esto nos va a dar un 0. ¿Qué significa esto? Esta es la componente x de la posición a los 2 segundos. O sea, esto quiere decir que el objeto básicamente recorrió 4 metros hacia la derecha, mientras que este es la altura del objeto con respecto al observador, que acá nos dice que es de 0 metros, y 0 metros es lo que habíamos definido como el suelo. O sea, el objeto lo que hace es llegar a este punto 4 metros hacia la derecha, pero tocando el suelo. Eso sería la primera pregunta, digamos, ¿qué pasa con la posición? Y vectorialmente uno escribiría que la posición en este tiempo, que es de 2 segundos, sería 4 metros hacia la derecha, o sea 4 por i, más 0j, que esto quiere decir que justamente está tocando el suelo según lo que configura este observador. Ahora lo mismo hacemos con la velocidad. La velocidad en el eje X, bueno, aquí nos dice que es constante, o sea, ni siquiera hay que evaluar.
Esto vale simplemente, igual lo voy a poner por si acaso, pero nos dice que la velocidad a los 2 segundos de haber sido lanzado el objeto es de 2 metros por segundo hacia la derecha, mientras que la ecuación 4 nos dice cuánto sería la velocidad en el eje Y en este tiempo. Que si lo evalúo, entonces a los 2 segundos nos va a quedar 5 metros por segundo menos 10 por el tiempo que lo evalúo en 2. O sea, nos va a quedar 5 menos 20 nos va a dar menos 15 metros por segundo. ¿Cómo se interpreta esto? Resulta que la velocidad entonces en este tiempo de 2 segundos va a ser 2 metros por segundo hacia la derecha, voy a sacar eso, menos 15 metros por segundo, o en realidad es más 15 metros por segundo, pero con el signo menos quiere decir que va hacia abajo. O sea que el objeto en realidad lo que está haciendo en este punto es ir 2 metros por segundo hacia la derecha, pero cayendo. O sea, más o menos la velocidad en ese tiempo sería algo así. Y con esto más o menos tenemos lo que queremos describir en esta situación. Del problema recién propuesto, habrás notado que teníamos las dos componentes de la velocidad inicial. Sin embargo, es muy común en este contexto que se entregue información acerca de la rapidez y un ángulo de lanzamiento. Con esa información, y usando un poco lo que sabemos de la representación polar de vectores, podemos encontrar las dos componentes de la velocidad en función de los datos entregados por el enunciado. Te dejo a mano derecha el video de la representación polar de vectores por si lo quieres revisar, y si no, toma atención a esta parte. La velocidad la podemos proyectar sobre cada uno de los ejes usando las definiciones de las funciones trigonométricas, de modo que al hacer esto, encontramos que las componentes de la velocidad son la componente x igual a la rapidez por el coseno del ángulo, mientras que la componente y va a ser la rapidez por el seno del mismo ángulo, en donde ese ángulo tiene que estar medido con respecto a la horizontal en sentido antihorario. Y en el caso en que el ángulo esté bajo la horizontal, podemos usar la misma ecuación pero con un ángulo negativo. Así, y sin mayores complicaciones, llegamos desde la representación polar de la velocidad inicial a su representación cartesiana, y con eso volvemos a construir las ecuaciones de itinerario. Ahora te propongo un problema del que espero tu respuesta en los comentarios, y podrás ver su respuesta en algún instante del primer video de ejercicios de este tema. El problema dice: un objeto es lanzado desde el suelo a 30 grados sobre la horizontal con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿A qué altura estará luego de recorrer horizontalmente 10 metros? Para orientarte, aplicaremos lo recién mostrado en otro problema, el que nos dice: se lanza una pelota con una rapidez de 20 metros por segundo y un ángulo de elevación de 40 grados con respecto a la horizontal contra un muro que está situado a 22 metros del punto de lanzamiento. Determinar el tiempo en el cual la pelota choca la pared y la altura en la que se produce el choque. Entonces, empecemos con la información que nos entrega el enunciado. De aquí vemos que la pelota es lanzada con una rapidez de 20 metros por segundo, o sea, nuestro v sub 0, que es la magnitud de la velocidad, es de 20 metros por segundo, mientras que el ángulo de elevación es de 40 grados con respecto a la horizontal. Ese es nuestro alfa, que es de 40 grados, que como podemos ver, es un ángulo medido en sentido antihorario con respecto al eje X positivo. Ahora, para el resto de la información necesaria acá, vamos a poner el sistema coordenado en donde lo podemos hacer donde nos sea conveniente. Por ejemplo, yo voy a poner el eje X y el eje Y justo en donde está la pelotita. Entonces tendríamos que la pelota sale desde el origen en x0 igual a 0 metros y el y0 igual a 0 metros. Ahora, otra cosa que podríamos decir es que la pelota justo sale desde nuestro tiempo igual a 0, o sea, t sub 0 es de 0 segundos. Si vemos las ecuaciones, tendríamos x0, que es el origen, lo mismo para y0, ¿cierto? El 0,0. Esto saldría desde t sub 0 igual a 0 segundos. Sin embargo, no sabemos cuánto es la componente x de la velocidad y la componente y. Pero con lo que vimos recién, podemos construir ese vector de velocidad inicial simplemente aplicando esta ecuación: v sub 0 por el coseno del ángulo más v sub 0 por el seno del ángulo. O sea, si reemplazamos, esto sería 20 metros por segundo por el coseno de 40 grados, eso en el eje X, más 20 seno de 40 grados, eso en el eje Y. Si ponemos esto en la calculadora, tendríamos 20 coseno de 40, eso nos da 15,32 en Y,
y el otro valor sería 20 por el seno de 40 grados, y eso nos da más 12,86 en J, y esto no nos olvidemos que es una velocidad, así que va a estar medido en metros por segundo. Así que con esto ya tenemos cuánto vale la componente x de la velocidad y la componente y, porque la componente x vendría a ser justamente lo que acompaña aquí al vector y unitario, vendría a ser b sub 0x igual a 15,32 metros por segundo, mientras que la componente y de la velocidad vendría a ser el otro valor que tenemos acá, los 12,86 metros por segundo. Y ahora con todo esto sí podemos construir las ecuaciones de itinerario y encontrar entonces la información que nos pide en el enunciado. Ahora comenzamos con el reemplazo y lo vamos a hacer directo. X de t, dijimos que x0 vale 0, que b sub 0x vale 15,32, o sea nos quedaría 0 más 15,32 por t menos t sub 0, que dijimos que era 0. Así que la ecuación que rige al movimiento en el eje X sería 15,32 por t. Y esto va a estar medido en metros. Bueno, ya no voy a poner las unidades de medida. La ecuación en el eje Y sería y sub 0 vale 0. B sub 0i vale 12,86. O sea, nos quedaría 0 más 12,86. Nuevamente nos queda t menos 0. Menos un medio por g, que es un medio por 10. Por este t menos 0 al cuadrado. Así que la ecuación nos va a quedar 12,86 por t menos 5t al cuadrado, también va a estar medido en metros. La ecuación de la velocidad en el eje X, bueno, sabemos que es constante, así que nos va a dar simplemente el 15,32, esto en metros por segundo. Y la velocidad en el eje Y va a ser b sub 0i, que dijimos es 12,86 menos g, que vale 10 por t menos 0, que es simplemente t. Así que la ecuación que rige la velocidad sería 12,86 menos 10 por t, y esto va a estar medido en metros por segundo. Ahora, al fin con esto podemos empezar a trabajar y podemos ver cuál es el tiempo que demora la pelota en llegar a la pared y la altura a la cual se produce el choque. Comencemos con la primera parte. Nos dice el tiempo en el cual la pelota choca con la pared. Si vemos nuestro sistema coordenado, la pelota sale desde aquí del origen y queremos que llegue efectivamente a la pared que está en la posición x igual a 22 metros. O sea, que si nosotros queremos ver en qué tiempo va a chocar la pelota con la pared, tendríamos que pensar en esta ecuación, porque esta ecuación nos dice cuál es el lugar que ocupa la pelota en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, si ocupamos esa ecuación, tendríamos que la posición de la pelota es de 15,32 por t, y lo que queremos es que esta posición sea efectivamente los 22 metros, que es justamente el lugar en donde está la pared. Entonces 22 va a ser igual a 15,32, y de aquí podemos despejar. Nos va a dar 22 dividido este 15,32. Esto va a ser el tiempo entonces en el cual la pelota va a llegar a esa posición, que es donde está la pared. Y si hacemos ese cálculo, 22 dividido 15,32 da algo así como 1,436, lo voy a dejar como 1,44 segundos. O sea que el tiempo que demora la pelota en llegar desde el lugar en donde partió hasta los 22 metros va a ser de 1,44 segundos. Y ahora con esto podemos calcular la altura en la que se produce el choque, porque resulta que la ecuación que tenemos aquí, esta y de t es 12,86 por t menos 5t cuadrado, nos habla de justamente la altura que tiene la pelota en cualquier instante t. Pero resulta que acabamos de calcular el tiempo en el cual se produce el choque, o sea, el tiempo en el cual toca la pared. Así que bastaría con tomar esta ecuación y la vamos a evaluar en este tiempo, porque con esto tendríamos la altura justamente en el tiempo en el que choca la pared. Así que vamos a poner esto y tendríamos la altura en un tiempo t cualquiera, sería de 12,86 por t menos 5 por t al cuadrado. Pero si reemplazamos en este tiempo en el que acabamos de calcular en 1,44 segundos, estaríamos diciendo la altura a los 1,44 segundos, que es cuando choca la pared, es de, bueno, lo que nos va a dar ahora, 12,86 por 1,44 menos 5 por 1,44.
44 segundos todo eso elevado al cuadrado. Así que si lo ponemos en la calculadora sería 12.86 por 1.44 menos 5 por 1.44 al cuadrado. Y esto nos da un valor aproximado de 8,1504, que sería, bueno, lo voy a dejar en 8,15 metros. O sea que la altura en la cual choca a esta pared sería de 8 metros aquí hacia arriba. Y con eso tendríamos listo este problema. Ahora, para terminar, veamos el por qué decimos que este es un movimiento parabólico. Si pensamos en las ecuaciones de itinerario y solo por simplicidad hacemos que el cuerpo salga del origen en t igual a 0, encontraremos las ecuaciones 1 y 2. Aquí recordemos que hablamos del movimiento parabólico porque su trayectoria es una parábola, o bien la relación geométrica entre sus variables espaciales debe responder a una función cuadrática que gráficamente representa una parábola. Si por ejemplo vamos a la ecuación 1 y despejamos el tiempo para luego reemplazar en la ecuación 2, veremos que el tiempo ya no es una variable de la que dependa la coordenada y solo depende de la variable x. Al hacer esto, nos damos cuenta que la forma de la dependencia es justamente del tipo cuadrática, la que, si recordamos bien, corresponde a una parábola, mostrando así que efectivamente el movimiento representado es uno cuya trayectoria es una parábola. Y bueno amigos, con esto terminamos nuestro video. Si esto te fue útil, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí.